Muy buenas noches, yo soy Kimberly Armengol, gracias por acompañarme de nueva cuenta en Debate 22. Hoy nos acompaña el gobernador Javier Corral. Gobernador, buenas noches, ¿cómo estás? Kimberly, me da como siempre muchísimo gusto poder conversar contigo y tu público. Muchísimas gracias y bueno, tenemos mucho que hablar de Chihuahua. Vamos a entrar por los temas grandes. ¿Cuál es el problema que está habiendo con la Federación desde tu perspectiva? Pues una falta de comunicación, de interlocución efectiva, mucha desinformación, el tema del pago del tratado a los Estados Unidos, el Tratado de Aguas de Estados Unidos ha tensado muchísimo la relación entre el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua, porque se han cometido muchos errores a lo largo del proceso y sobre todo una visión muy estrecha sobre el conflicto y la preocupación en el estado de Chihuahua. Esto ha sido incrementado por una narrativa que ha tratado en todo momento de descalificar o deslegitimar la genuina preocupación que miles de productores tienen por este tema, el tema del agua. Y todo ha querido ser reducido a fines político-electorales, o lo que es peor, a intereses ilegítimos o ilegales que en efecto se producen a lo largo de la cuenca del río Conchos, y no solo de esta cuenca, sino de muchas cuencas del país, como es el robo del agua. Fenómenos que efectivamente se presentan, pero que no son el componente principal de este tema, y que en todo caso pues, son competencia directa y exclusiva de la CONAGUA para su reordenamiento, su regularización. Ha habido una intención del gobierno federal de derivar al gobierno del estado la responsabilidad exclusiva y única de este problema, como si en el gobierno de Chihuahua, Kimberly, tuviéramos las facultades o la competencia directa en este tema. Es un asunto que le compete a la CONAGUA. Nosotros siempre hemos comprometido una colaboración de intermediación, de interlocución para convencer a los agricultores, a los productores de la aportación que Chihuahua, en la medida de sus posibilidades, debe hacer al pago del tratado, y que lo estamos haciendo porque es falso que Chihuahua no está cumpliendo. Hemos hecho un gran esfuerzo y en un escenario de extrema sequía, Chihuahua terminará aportando en el total del pago al tratado al 24 de octubre el 42% de toda la cuota. No podemos ser omisos. En días pasados, funcionario de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, justamente hablaba de ti, gobernador, decía que no tenías palabra y que no estabas cumpliendo. Bueno, nosotros podemos acreditar que hemos cumplido nuestro compromiso de apoyar al gobierno federal en la interlocución con los agricultores. Los propios agricultores nos avalaron a hacer una propuesta para la extracción de la presa Las Vírgenes de casi 100 millones de metros cúbicos de agua. Incluso el cronograma que se ha mencionado, pero que no se ha mostrado, que vimos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, prácticamente está cumplido en todos y cada uno de sus objetivos. El único que no hemos podido cumplir pues es el de las lluvias, porque eso no depende ni del gobernador del estado ni de los productores. Eso depende de la precipitación pluvial, y Chihuahua entró en un escenario de extrema sequía. Aquí no tenemos más de 200 milímetros de precipitación pluvial acumulada, con relación al año pasado, que casi tuvimos 500 milímetros de precipitación pluvial. Las lluvias no llegaron, sin embargo, ha salido el agua comprometida, tanto de Las Vírgenes como del Granero. Hoy mismo, en este preciso momento que estamos platicando tú y yo, está extrayéndose agua de Las Vírgenes y del Granero, que desemboca directamente al río Bravo. Diariamente salen cerca de 2 millones de metros cúbicos de agua de esa presa para el pago
del tratado. Lo que sucede es que ha habido todo un manejo, una politiquería en la que ni más ni menos el director para América del Norte, fíjense nomás el nivel de funcionarios que tenemos, han entrado a una reyerta política de descalificaciones, de mentiras, pues poniendo en riesgo el prestigio de una instancia como es la Cancillería, que debiera de comportarse con mucha seriedad, con mucha estatura, con mucha diplomacia, pero sobre todo con objetividad, porque pues es quien actúa en el mundo y bajo este tipo de actuaciones luego se califica a toda la actuación de un gobierno. Hemos cumplido, las lluvias no llegaron, pero pues eso ya no depende de nosotros, Kimberly. Gobernador, para el auditorio que nos está viendo, básicamente en qué consiste este tratado de aguas que fue firmado en 1944, porque mucha gente se podría preguntar por qué están dando agua. Bueno, México tiene suscrito efectivamente desde el 44 un convenio que le es muy favorable con los Estados Unidos. Yo creo que es uno de los pocos tratados, si no es el único ventajoso de México en la relación con los Estados Unidos. Se entiende que sea ventajoso para México por el tiempo en el que se suscribió. En medio de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos requería de un vecino aliado y lo demostró ese interés en la suscripción de este acuerdo, que efectivamente le da a México, le otorga a México un mucho mayor volumen de agua que el que nosotros regresamos. En eso nosotros no tenemos ninguna discrepancia con el gobierno federal. Efectivamente, el tratado le es benéfico a nuestro país. Ahora, ¿cómo se paga el tratado? Pues se paga fundamentalmente de los escurrimientos naturales por las lluvias. Y cuando falta cuando falta para el pago del tratado, pues se completa del almacenamiento de las presas a través de una administración que lleva con agua. ¿Por qué estamos en esta tensión con el gobierno de Estados Unidos en este quinquenio? Porque la cuota que México debe pagar al Tratado de Estados Unidos es cada 5 años. Ha habido quinquenios que hemos pagado en meses, o en un año, o en 2 años, y luego reinicia otro ciclo para el pago. ¿Por qué estamos en esta tensión? Porque no se permite que un país falle 2 quinquenios seguidos en el pago total de su cuota. Y México incumplió el pago total del tratado en el 2015. Se les olvidó, así como lo oyes, se les olvidó pagar el ciclo 34 a la Conagua. Quedaron a deber cerca de 320 millones de metros cúbicos de agua, de lo que México tiene que aportar alrededor de 2.158 millones de metros cúbicos. Y ese déficit se nos incrementó no solamente en este quinquenio, sino ya no nos permite quedar mal. Y efectivamente es una omisión de los funcionarios de Conagua, a los que, por cierto, el presidente ya relevó de sus cargos hace unos días. Pues es un ajuste de cuentas al interior de Conagua, porque parte de este problema es la pésima administración que ha habido de las presas nacionales e internacionales, porque se dejó de pagar, no porque no hubiera agua. En el 2015 las presas internacionales tenían 1.600 millones de metros cúbicos de agua. En el granero aquí en Chihuahua se tenía 240 millones de metros cúbicos de agua. Se pudo haber pagado con mucha facilidad y no estar en esta tensión, porque si solo se falla en un quinquenio, actúa una prórroga automática para terminar de pagar lo que falte. Ahora bien, México va a pagar en tiempo y forma, con lo que se está extrayendo de Chihuahua, más lo que se va a usar de las presas internacionales y de alguna otra presa nacional, al parecer de la Venustiano Carranza. México llegará en tiempo y forma a pagar el ciclo 35. Y hay que decir que en ese pago, en esa aportación, el estado de Chihuahua
habrá aportado en total 910 millones de metros cúbicos. Gobernador, permíteme hacer una pausa que nos está correteando producción y seguimos con este tema. No le cambie. Porque entendimos que un cubrebocas es para protegernos y no para dejarnos callados. Estuvimos en casa, pero jamás encerrados. Los maestros y los padres de familia continuaron con la educación desde el hogar. La definición de la palabra héroe cambió para siempre y ahora existen 1000 formas de abrazarnos sin siquiera tocarnos. Un aplauso y reconocimiento a todas y todos los mexicanos por cumplir con México. México saldrá adelante. El PT está de tu lado. Estamos de vuelta con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Gobernador, nos estabas explicando lo del Tratado de Aguas y yo te quiero preguntar qué ha pasado con el gobernador de Texas con relación a este diferendo por el agua. No, en realidad lo que él propuso es que el Departamento de Estado norteamericano le sugiriera a México utilizar presas de otras entidades y agua de las presas internacionales en las que México tiene agua para pagar ese tratado. Es una propuesta que nosotros mismos hemos realizado porque materialmente es imposible que de Chihuahua salga más agua de la que puede salir por el granero, porque la obra de toma, lo que es propiamente el diámetro del tubo por el que sale el agua, puede solamente sacar 22 metros cúbicos por segundo. De aquí al 24 de octubre habrán de salir más de 55 millones de metros cúbicos. Esto si no hay más precipitaciones pluviales. Obviamente, si hubiera lluvias, pues se puede conseguir todavía un poco más de agua, aguas abajo del granero para pagar al tratado. Él lo que hizo fue enviar una carta al gobierno federal para proponer una manera de solución del pago al tratado. Lo que nosotros hemos dicho es lo que Chihuahua puede aportar es lo que ya está comprometido, lo que ya está saliendo y finalmente hemos cumplido prácticamente todos los objetivos que nos habíamos propuesto. Ya no se puede sacar más agua de Chihuahua porque vaciarían las presas. De hecho, en el momento actual, vamos a decirlo, el volumen útil actual de las 3 presas en la cuenca del río Conchos es de no más de 1,000 millones de metros cúbicos, pero todavía hay algo pendiente de extracción. Bueno, ya está cerrando la extracción para el ciclo agrícola. En realidad lo que nos va a quedar en las 3 presas, descontando las pérdidas por evaporación, descontando lo que tiene que haber como reserva ecológica y protección de la estructura de las presas, el asolve, nos va a quedar en las 3 presas alrededor de 650 millones de metros cúbicos. Esto es el 53% de lo que se utilizó este año para los distritos de riego y las unidades de riego en el estado de Chihuahua. A ver, vamos a tener un problema mayúsculo el año que entra en el estado por la sequía extrema que estamos enfrentando. Pues ya no nos llovió, lamentablemente. Digo, ojalá que todavía pudiera caer algo de lluvia, pero pues el periodo empieza a mitad de julio y nos llovió solamente 198 milímetros en todo lo que va. No ha habido pues una recarga importante de las presas, va a haber un detrimento del valor de la producción agropecuaria de continuar esto. Podría ser del orden de 8,000 millones de pesos. Lo que se calcula de la producción agrícola de toda esta cuenca es de cerca de 16,000 millones de pesos el valor de esta producción, porque tampoco es cierto, Kimberly,
que esta es la disputa de los grandes potentados y de los terratenientes y de los acaparadores de agua. Aquí estamos hablando de cerca de 12,000 usuarios afectados en 11 municipios de la cuenca, en el que el 60% de ellos son ejidatarios, y el resto, una gran mayoría del otro 40% son pequeños propietarios, y depende un incontable número de familias de jornaleros agrícolas que provienen de diferentes partes del país, que van a quedar expuestas a la falta de ingresos. A ver, se calcula que esta cuenca le da ingresos a cerca de 20,000 familias de jornaleros agrícolas. Entonces, vamos a tener un problema mayúsculo el año que entra. Ahí es donde yo quiero ver cuál va a ser la reacción del gobierno de la República frente a la enorme inconformidad, indignación que va a haber cuando se tenga que bajar al 50% la producción. Y bueno, a ver, del temporal ni hablamos, Kimberly. No llovió en el estado de Chihuahua. Vamos a perder nuestra producción de maíz, prácticamente de los granos. El tema de forraje para la ganadería está en una situación muy crítica. Viene un año muy complicado para el estado de Chihuahua en su producción agropecuaria con motivo de este tema. Otro de los temas que se manejaba, gobernador, era que un grupo pequeño de familias vinculadas con políticos, empresarios, crimen organizado, eran los beneficiarios mayores de esta situación del agua. Conagua tiene los datos exactos, pero no los dan. Hay 11,725 usuarios de estos distritos de riego. Ese es el número de usuarios que tienen concesiones de derechos de agua. Yo no descarto, y yo mismo lo he señalado, y propuesto incluso a la Conagua que actúe frente a dos grandes hechos irrefutables: el robo del agua, o lo que se conoce como el aguachicoleo, que son una serie de aprovechamientos indebidos a lo largo del río, con extracciones ilegales de agua para regar superficies extendidas. Pero esta es una responsabilidad de Conagua. Ellos tienen la competencia, la información, el número de concesiones, el número de concesionarios, la superficie autorizada. Y a mí me llama la atención que una y otra vez el gobierno federal diga estas cosas, pero no haga nada. Es como lo de Velasco, ¿no? Lo que dice Velasco: Corral incumplió, como si fuera una competencia mía abrir o cerrar las válvulas de las presas, como si estuviera en nuestra competencia directa. Lo que sucede es que nunca aceptan su propia responsabilidad. Es el sello de la casa en el gobierno de la República, trasladarle la responsabilidad a otros, la culpa a otros, buscar en el pasado, en el de al lado, en el de abajo, pero nunca asumen su propia responsabilidad. Gobernador, acompáñanos, vamos a hacer una última pausa, ya volvemos, está en Debate 22, no le cambie. Voy a ser policía, le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social, que podía dejar de beber cuando yo quisiera, y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Estamos de vuelta en la recta final de Debate 22. Nos acompaña el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Gobernador, el tema del agua no es la única diferencia que hay con el gobierno federal. También ha habido materia de seguridad. Cuéntanos un poquito de la materia de seguridad, el presupuesto y el tema de la Conagua antes de irnos. Muy preocupante la actitud que asumió el gobierno federal en franca represalia
por nuestra postura sobre el tema del agua. Como tú lo sabes, el Gabinete de Seguridad que encabeza el presidente de la República acordó abandonar la coordinación en materia de seguridad pública en el estado de Chihuahua. A todas luces una acción autoritaria, vengativa, porque además se nos expresó que la causa era las críticas que el gobernador del estado había realizado a la presencia de la Guardia Nacional en las presas. Aducen que yo he descalificado a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, lo cual no es cierto. Hemos sí pedido que se desmilitarice el conflicto, que esa presencia ha tensado mucho el ambiente social en el estado e irritado a los productores, que es inusual que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se encarguen de desfogar las presas en nuestro país. En la historia de Chihuahua no había antecedente alguno. No sé en cuántas presas de México la Guardia Nacional se encarga de su custodia. Debo decir que abandonaron la coordinación, se salió la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, y en ese sentido hemos dicho que esta es una medida que politiza un tema muy importante, muy sensible para la población, que no se vale porque se está abandonando uno de los compromisos que habían hecho de hacer de la seguridad pública un campo de neutralidad política, pero han hecho todo lo contrario. Es muy delicado que lleven a las Fuerzas Armadas y a la propia Guardia Nacional a un ámbito de politización, de condicionamiento de su participación por disputas de carácter político entre el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua. Pierde sentido, Kimberly, la esencia del pacto federal, que tiene como base la coordinación, la cooperación, y sobre todo en un área, en una materia en el que está de por medio la vida de las personas, su integridad, el patrimonio. Hemos deplorado esta decisión y hemos deplorado que se utilice a las instancias de seguridad pública como instrumentos para el golpeteo político, para la intimidación, la amenaza, el linchamiento mediático, como lo ha hecho de manera muy deplorable el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, convertido en un golpeador. Imagínate nomás, el subsecretario de Seguridad Pública asumiendo la tarea de golpeador con acusaciones falsas, aseveraciones muy delicadas, incluso utilizando instrumentos estratégicos del combate a la corrupción para intimidar a los productores, como el congelamiento de cuentas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues yo quiero decirte que lamentablemente este problema del agua ha hecho al tema de la seguridad rehén, y eso es indebido. Es lo que dijeron que no iban a hacer, que eso es lo que los iba a mostrar diferentes, que no iban a ser iguales a los anteriores. Pues eso fue también lo que nos hizo Peña Nieto cuando nosotros decidimos no encapsular a lo local nuestra lucha contra la corrupción política. Se sintió tocado el presidente Peña Nieto y lo primero que hizo fue desquitarse con nosotros, condicionándonos el apoyo en materia de seguridad, que en aquel caso sí fue abandono de las fuerzas de seguridad federal. En el caso de Chihuahua, debo decirlo también con toda objetividad, no se han retirado. Lo que hicieron fue salirse del grupo de coordinación, que por cierto, pues es una de las principales estrategias del gobierno federal, coordinarse entre los niveles de gobierno. A ello ha seguido, bueno, no ha seguido, porque el recorte presupuestal pues se planteó antes de toda esta conflictiva, pero por supuesto que nos afecta de manera muy preocupante al estado de Chihuahua. Hay un recorte muy importante de las participaciones, de las aportaciones, de los convenios, de rubros en el ramo 23, pero ahí lo que entiendo pues es que es un recorte planteado para todas las entidades, que no por ser generalizado debemos admitirlo, hay que resistirlo, combatirlo,
la Alianza Federalista a la que yo pertenezco, Kimberly, hemos exigido que se entregue a las entidades federativas por lo menos lo que nos entregaron en este año, no menos de eso, y que se pueda rectificar en la desaparición de varios fondos concurrentes y sobre todo en la reducción del gasto federalizado en las entidades, que llega al 5.5% del presupuesto, que es muy preocupante. Y bueno, la Alianza Federalista es una expresión de resistencia de un grupo de gobernadores frente a un fenómeno de reconcentración de poder, de facultades, de funciones, que nos preocupa porque desanda el camino del federalismo, porque pone en jaque un conjunto de libertades políticas, la democracia misma, así lo creemos, y por eso salimos de la CONAGO. Gobernador, antes de irnos, primero te agradezco muchísimo que nos hayas dado tu perspectiva del problema que está pasando con la Federación. Antes de irnos, ¿cómo está el estado de Chihuahua en materia de COVID-19 y reactivación económica? Estamos ahora en semáforo amarillo todo el estado. Afortunadamente nos hemos mantenido en el indicador que evalúa un riesgo moderado. Debo decir que las defunciones están en descenso, que para nosotros, Kimberly, es el indicador más importante de los 10 indicadores que tenemos. Por supuesto, el de ocupación hospitalaria es muy importante, pero ese indicador puede ser muy relativo en términos de su información cuando no hay una detección oportuna, una vigilancia eficaz epidemiológica del nivel de contagio y sobre todo un manejo médico de los que desarrollan la enfermedad a partir de manejo ambulatorio, de aislamiento o de hospitalización. Los indicadores los hemos mantenido, algunos estables, otros en descenso, lo que a nosotros nos permitió anunciar el lunes pasado que todo el estado de Chihuahua está en color amarillo, se han reabierto prácticamente todas las actividades, obviamente no en su total aforo, en su total capacidad, pero prácticamente fuera de salones de eventos, de casinos, de bares, todo está abierto con proporciones de 50%, de 60%, de 80%. Estamos teniendo un control efectivo de la pandemia, nos está generando una alianza estratégica entre la sociedad y las instituciones de salud, un resultado que nos anima para que Chihuahua pueda seguir avanzando en su reactivación económica, que como lo puedes también tú saber y confirmar en la propia estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social, Chihuahua está liderando en la recuperación económica del país. Somos el estado con el mayor número de empleos recuperados en el último trimestre. Nos sigue Nuevo León y luego Querétaro. Chihuahua trae una recuperación de cerca de 26,000 empleos en este último trimestre, que nos coloca en el primer lugar nacional de la recuperación de empleos en México. Enhorabuena y sobre todo este descenso de las defunciones. Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, le agradezco muchísimo el tiempo para Debate 22. Gracias. Yo soy el agradecido, Kimberly, como siempre. Un placer, un gustazo conversar contigo y una vez más reconocer tu trabajo y tu desempeño profesional. Muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.